Hola, bienvenidos a mi canal. Si estudiamos juntos, es más fácil aprender. Hola, bienvenidos a un video más de Naila quiere aprender, porque estudiando juntos es más fácil aprender. En esta ocasión vamos a ver precálculo, lo que es la composición de funciones. Tenemos la suma, la resta, el producto, el cociente y la composición. Estas primeras cuatro te parecerán conocidas porque son las operaciones aritméticas que hacemos. La composición es diferente. Observa. Primero empecemos por definir qué es una función. La función es donde la variable dependiente y cambia su valor en función de la variable independiente x. O sea que tenemos que es y en función de x. Vamos a ver unos ejemplos de funciones. Por ejemplo, tengamos la función la cuenta de los tacos, donde cada taco vale 15 pesos. Entonces la persona que cobra aquí dice que f de t es igual a 15t, donde t es el número de tacos que te comiste. Entonces si te comiste 3 tacos, serán 15 por 3, o sea 45. Pero si te comes 5, serán 15 más 5, o sea 75. Ahora veamos otra función. En la panadería yo encuentro esto, la función de la cuenta del pan, en donde me cobran 1.50 por cada bolillo, o cada pieza de pan, telera, y me cobran 2 pesos de la bolsita de papel. Entonces la función de los bolillos es igual a 1.5 por la cantidad de bolillos, más 2 pesos de la bolsita. Entonces, si compro 5 bolillos, será 1.5 por 5 más 2, o sea 9.5. Y si compro 8 bolillos, será 1.5 por 8 más 2, o sea 14. Si te das cuenta, tú ya estás acostumbrado a ver este tipo de funciones. Cuando vamos a la panadería, a la tortillería o en algún otro lugar, verás que las personas por lo regular ya tienen una tabla donde tienen cuánto van a cobrar por cada cosa o por cuántas cosas. De hecho, en mi pueblo, cuando voy a comer la barbacoa me dicen, a ver, ¿qué comió? ¿Cuántos consomés? ¿Cuántos tacos? ¿Cuántas aguas o refrescos? Y en realidad nada más lo suman todo porque cuando pregunto uno, ¿cuánto vale cada cosa? Me dicen, todo vale lo mismo. Entonces, nada más suban los consomés, más la cantidad de tacos, más la cantidad de refrescos y luego lo multiplican por esto. Pero hay ocasiones en que cada cosa tiene un precio diferente. En este caso, por ejemplo, ya viéndolo como funciones matemáticas, tenemos lo siguiente. Supongamos que la función f de x sea x más 1 y eso elevado al cuadrado. Y que la función g de x es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Imagina por un momento que fuera la función del pozole y la función de los tacos, que fueran de diferente precio. Los tacos costarán 15 y el pozole 35. Pero bueno, son funciones diferentes. Podemos hacer la suma, la resta, el producto y el cociente, porque en realidad nada más vamos a sustituir. Mira, la suma f de x más g de x sería sumar esto con esto. Si hiciéramos la diferencia, sería esto menos esto. El producto, nada más hay que multiplicarlos. Y el cociente hay que dividirlo. Si te das cuenta, no es muy complicado. Ya estamos acostumbrados a hacer este tipo de operaciones. Pero entonces, ¿qué es la composición? La composición vamos a definirlo así y pasamos ahora al siguiente nivel. Vamos a tener esta, f bolita g de x. Este simbolito no he encontrado a alguien que me diga cuál es el nombre. Verás, mi profesor en ese tiempo decía bolita y decía f bolita g de x. Sin embargo, he visto algunos alumnos que dicen que esta es una O y dicen, esta es la fog de x. Tú puedes interpretarlo como quieras, pero este es un símbolo que no representa la multiplicación, por esto es como un circulito y busqué un símbolo para poder representarlo. Entonces, por lo menos en este video lo llamaremos así, f bolita g de x. ¿Y qué representa la f bolita g? Pues es la función de x. O sea, una función de una función. Si quieres verlo en términos más coloquiales, sería lo siguiente. Imagina esto. Supongamos que f de x fuera torta. La función torta. Entonces tienes torta de huevo, torta de jamón o torta de milanesa. Y que la función g fueran chilaquiles. Y tenemos los chilaquiles verdes o los chilaquiles rojos, o dependiendo del color que pongamos aquí. Entonces, esta función sería la torta de los chilaquiles verdes. O podríamos cambiarlo a lo mejor como la torta de tamal. Dependiendo de lo que sea la costumbre en donde tú vivas. Entonces ahora definámoslo así. Para tu comodidad y para que sea más sencillo, yo lo he puesto por colores. Observa, tenemos la función f, que en este caso ahora la puse roja,
y la función g la puse de color azul. Entonces, si yo quiero hacer la f bolita g de x, estoy haciendo la f de g de x. ¿Pero qué es g de x? Pues g de x es esto. Entonces vamos a cambiar esta g de x que tenemos aquí por la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Lo tomo y lo cambio. Ahora tengo que hacer la función de esto. Observa, aquí en f de x estamos escribiendo esto. Si yo pusiera un 3, aquí tendría que poner un 3. Si yo aquí pusiera un medio, aquí tendría que poner un medio. Pero ahora, como lo que yo tengo aquí es esto, en esta ecuación yo voy a cambiar esta x por lo que tengo aquí. De tal manera que me queda así. Entonces, f bolita g de x es la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, eso más 1 elevado al cubo. Nada más es cambiar por la función de la función. En lugar de ser ahora nada más x, es ahora una función. Del mismo modo, g bolita f de x es la g de la f de x. Y f de x es x más 1 elevado al cubo, que es lo que estoy poniendo aquí. Ahora, al hacer la función de esto, recuerda, g de x es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Entonces, cuando cambio esto y lo pongo aquí, me queda así. La raíz cuadrada de 9 menos x más 1 al cubo y eso elevado al cuadrado. Claro que después tendré que hacer algunas transformaciones matemáticas para cambiar esto. Por ejemplo, esto, la forma correcta sería escribir esto elevado a la 6, porque cubo y cuadrado, las potencias se multiplican y me quedaría la sexta potencia. Pero ahorita nada más lo estoy representando para que se entienda. Podemos hacer f bolita f. En este caso yo puse la segunda f de un color más claro para que no nos confundamos. Entonces, f bolita f de x me quedaría así, f de la f de x. Esta f de x es x más 1 elevado al cubo. Y si vuelvo a cambiar ahora esta x por lo que yo tengo aquí, me queda x más 1 al cubo más 1 elevado al cubo. Esto se parece mucho a las matrushkas, cuando tienes esa muñequita rusa donde tienes una muñequita y adentro tienes otra muñequita, así. Nada más que ahora en lugar de poner una muñequita pusieron un muñequito. Ahora, por ejemplo, hagamos la g bolita g de x. Entonces es la g de la g de x. Ahora ya no es en azul, ahora es en cian. Veamos, si cambio esta g de x por esto, que es la función que yo tengo aquí, ahora tengo que hacer g de esto. Sustituyéndola, aquí tenemos la g, sustituyendo esta x por lo que yo tengo aquí, me queda así. La raíz cuadrada de 9 menos, paréntesis, raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada y eso elevado al cuadrado. Obviamente este cuadrado y esta raíz se cancelan y me hace ya una operación diferente. Pero bueno, aquí está representada nada más la cofunción de g bolita de g. Para que esto quede más claro, resolveremos algunos ejercicios. Son estos que tenemos aquí. Aquí yo te estoy presentando 5 ejemplos, cada uno con su g y su f de x de manera diferente para poder hacerlos. Lo que tenemos que hacer ahora sería la composición de estos. Muy bien, aquí mis alumnos han decidido comenzar con el último ejemplo. Vamos a copiarlo aquí para hacerlo más fácil. En este caso vamos a hacer f de g de x. Entonces escribimos correctamente un f y luego el símbolo de bolita y luego g. Ahora escribamos dx. Recuerda que esto lo debemos de ver como que es la función de g de x. O sea, la función f de g de x. Así lo vamos a transformar. Ahora hagámoslo más sencillo. Pongamos f y en lugar de escribir g de x, escribimos lo que vale, que es esta parte de acá. La seleccionamos y la vamos a colocar aquí. Muy bien, entonces f de esto. Ahora, para hacer el cambio más sencillo, para que sea un poco más visual, vamos a escribir esta parte de aquí. Esto es f de x. Yo aquí tengo una ventaja porque estoy utilizando el editor de ecuaciones. Tú lo tendrás que hacer en tu cuaderno. Pero mira, aquí te dice que es x menos 1 y x menos 2 y vas a cambiar este número que tengas aquí por estas x que tengas acá. Pero ahora no tengo un número, tengo esto. Entonces voy a seleccionar esto y voy a quitar este x de aquí y lo voy a sustituir. Quito este x de aquí y lo voy a sustituir. Y listo, eso es todo lo que tengo que hacer.
esto es f bolita g de x. Claro que ahí no termina. Aún aquí tengo que hacer un poco de álgebra. Tengo que adecuarlo, sumar las fracciones, dividir, hacerlo correctamente. Pero hasta aquí la composición ha terminado. Lo demás ya es álgebra. La parte que me interesa que comprendas es la sustitución de las funciones para poder llegar a esta parte. Para no hacer el video demasiado largo, me voy a brincar esto. Ya no voy a continuar a partir de aquí. Lo que me interesa es que sepas sustituir para crear la composición de funciones. Bien, ahora mis alumnos han pedido que haga g bolita g de la tercera sección. Entonces voy a quitar esto de aquí. Y vamos a copiar la tercera. En realidad no tendría que copiar f, nada más g. Pero bien, vamos a ver esto. Aquí es g bolita g de x, o sea, g de x. Recuerda, esta primera es la que está aquí y esta es la que va aquí. Entonces vamos a cambiarlo y escribimos así. Ahora es g, pero ¿qué vale g de x? G de x es esto, la raíz cuadrada de x menos 2. Lo copio y lo pego acá. Bien, ahora hagamos el otro cambio. Que quedamos que g de x era raíz cuadrada de x menos 2. Pero esta x es la que voy a sustituir por lo que tengo aquí. Entonces voy a sustituir esta parte de aquí y la voy a colocar acá. Y listo. Aquí ya tengo g bolita g de x. En esta ocasión mis alumnos han escogido el penúltimo ejercicio, y piden hacer f bolita g. Entonces f bolita g es f de g de x. Vamos a cambiar g de x por lo que tenemos aquí. Entonces observa, lo voy a hacer así para que se vea más fácil la sustitución. Voy a quitar g de x y lo voy a cambiar por esto. Entonces quitamos esto de aquí y lo sustituimos. Listo, aquí ahora tenemos que hacer f de esto. Veamos, f de x está así. Pero ahora, en lugar de escribir esta x que es la que tenemos aquí, lo vamos a sustituir porque ahora queremos esto. Entonces selecciono esta parte de aquí y adiós, ya no se queda este x, sino que se queda esto. Aquí ya está sustituido. Voy a quitar esto para hacerlo más sencillo. Igual te digo, tú lo haces en tu cuaderno y listo. Aquí tenemos f de g de x. Tú después tendrás que hacer álgebra para hacer esta expresión más sencilla. Pero aquí ya está creada la composición. Bien, ahora mis alumnos han elegido hacer de la primera, pero esta vez quieren hacer g bolita f de x. Recuerda, g de f de x. Entonces lo escribo así y escribo f de x. Ahora vamos a sustituir esta f de x por lo que tengo aquí. Entonces me queda igual a g, escribo el paréntesis y escribo esta parte de aquí. Recuerda, estoy cambiando f de x. Ah, perdón, me estoy equivocando. Esto es f. Es g bolita f. Y ahora voy a cambiar f de x por lo que vale f de x, que es esta parte de aquí. Listo, ya quedó cambiado. Ahora recuerda que tengo que hacer g de x. Voy a hacerlo aquí abajo de esta manera. Y recuerda, g de x es esto y lo vamos a sustituir. Lo que debo de hacer es cambiar lo que está aquí por esta x. Pero lo que yo tengo ahora es esto. Entonces voy a copiarlo y lo voy a cambiar por este x que tenemos aquí. Y listo. Ya tengo creada mi composición. Esto es g bolita f de x. Bien, ahora mis alumnos han escogido con la segunda opción hacer f bolita f. Entonces aquí tenemos f de x. Recuerda, f de x es esta parte que tengo aquí. Entonces la voy a copiar y lo haremos aquí en el mismo renglón. Tendremos f de lo que vale f de x. Ahora, si lo voy a hacer nuevamente, recuerda, vamos a cambiar esta parte.
Entonces f de x es esto. Lo copio para que sea más sencillo visualizarlo. Repito, esta parte es muy sencilla para aquellas personas que tienen una inteligencia visual o mecánica o artística. Entonces, este es f de x más 1. Si f de x es x más 1, voy a sustituir la x por lo que tengo aquí. Entonces lo selecciono, quito de esto y lo voy a poner aquí. Y listo. Aquí si quieres verlo, ya tengo así. Esto es f de x más 1. Aquí es donde te digo, tienes que hacer la parte tú al final de dejarlo más sencillo. Pero bueno, hasta aquí basta y sobra para decir que ya terminé de hacer la composición. Lo demás ya es la parte de álgebra. Hagamos un ejemplo más y esto va a ser un poquito más complicado. Ahora voy a hacer f de g de x. A ver, f bolita g de x. En este caso ahora es un polinomio. Aquí tenemos esto. Tenemos que hacer f de g de x. ¿Cuánto vale g de x? Ah, bueno, vamos a copiar esta parte de aquí para que tú veas cómo se hace la sustitución. Voy a quitar g de x y lo voy a cambiar por esto. Esto vale g de x, es este polinomio. Quito esto y lo sustituyo. Muy bien, ahora tengo que hacer f de esto. Recuerda, f de x es x más 1. Lo que debo de hacer es cambiar cada una de estas x por lo que tenga aquí. Pero ahora lo que tengo es este polinomio. Entonces voy a seleccionar esto. Y lo voy a cambiar. Y listo. Ahora tengo f de g de x. Y ya quedó. Repito, tendrías que hacer un poco de álgebra. Y aquí lo que podría simplificar es que este menos 3 más 1 sería menos 2. Pero hasta aquí sería suficiente para hacer la composición. Mis alumnos me han pedido que explique los 4 pasos, por ejemplo FG y GF de cada uno de estos. Vamos a agarrar este por ejemplo, para que veamos que no nada más es cambiar las funciones. Veamos, resolvamos esto y lo vamos a poner por colores para que sea más sencillo. Vamos a poner F bolita G de X. A lo mejor hacerlo por colores me va a llevar un poquito más de tiempo, entonces vamos a ponerlo así. Aquí lo copiamos para hacerlo más sencillo y lo ponemos así. Entonces aquí sacaremos FG, FF, GF y GG. ¿De acuerdo? Son las 4. Ahora, supongamos que estamos haciendo lo mismo que en el anterior. Vamos a cambiarlos de colores. Espera. Antes de continuar, suscríbete a mi canal. Bien, para que sea más sencillo lo vamos a poner por colores, siendo la función f de color rojo y la función g de color azul para hacer la composición. Aquí lo que nos está pidiendo es que hagamos f de g de x. Entonces sería f, vamos a poner un paréntesis y dentro colocaremos g de x. Aquí es la función de la de g de x. En este caso sería f de f de x. Aquí sería g, vamos a poner un paréntesis, de f de x, y aquí sería g de g de x. Entonces esta que está primero es la función de esto, así va a quedar. Vamos a cambiarle de color otra vez para que sea más sencillo. Bien, aquí ya hemos cambiado los colores para que sea más sencillo verlo. Ahora bien, aquí es f de g de x. Entonces es f. ¿Y qué es g de x? Bueno, g de x es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a tomarlo y lo sustituimos aquí.
aquí lo que tenemos es f de x. Y f de x es lo que tenemos aquí. Así que lo cambiamos. Lo mismo va a pasar aquí. En este caso tenemos f de... perdón. Aquí tenemos g de f de x. Entonces la cambiamos. Y aquí por último tenemos g de x. Y esta g es lo que tenemos acá. Como expliqué en el ejemplo de los tacos, aquí nos decía cuántos. En este caso no es un taco de, bueno, no es una torta de jamón o una torta de milanesa, sino es una torta de algo. En este caso, por ejemplo, un guisado, y sería como decir que esta es la torta, esta es la función f, es la función torta, pero aquí estamos haciendo una torta de chilaquiles y aquí una torta de tamal. ¿De acuerdo? Entonces ahora hay que cambiar esto. Ahora veamos. ¿Qué es la función f? La función f es esta parte de aquí. Entonces aquí vamos a poner igual en cada una de ellas para poder hacer la sustitución. Observa, para que sea más sencillo. Lo estamos haciendo todo al mismo tiempo. La función f es esto. Entonces vamos a cambiarlo y lo voy a poner aquí directamente. Aquí y acá. La función g es esto. Aquí todavía me falta hacer un cambio. Todavía no termino. Tú que estás allá en casita del otro lado de la pantalla, todavía no me acabo de decir que no me he equivocado. Bien. La función f de x es esto. Esta x se va a reemplazar, esta x se va a reemplazar por esto. Si yo aquí pongo un 3, aquí tendré que poner un 3. Si es un 4, aquí tendré que poner un 4. Si aquí pongo un tamal, aquí tendré que poner un tamal. Entonces, aquí lo que debo de hacer es esto. Aquí voy a quitar esta parte de acá. Y esto lo voy a colocar en todas las x que encuentre. Entonces quito esta de aquí. Y lo pongo así. Y listo. ¿Dónde más es la función g? Pues aquí. Voy a quitar esta de aquí. Y voy a poner un paréntesis para hacerlo más sencillo. Y aquí hago la sustitución. Aquí no fue necesario porque se veía claramente. Entonces yo lo que hice fue cambiar la variable. Ahora bien, esto es con esta parte que está en rojo. Muy bien, voy a cambiar ahora esta x por esta. Igual aquí voy a cambiar esta x, pero aquí como está multiplicando necesito ponerle un paréntesis, así que lo pondré así. Bien, y aquí tenemos ya la representación. Aquí tenemos las cuatro funciones, las combinaciones de g con f para estas funciones. Bien, ahora mis alumnos me han pedido que resuelva las cuatro opciones de f y g de estas ecuaciones. Aquí lo que hicimos fue dejar ya la estructura para que veamos ahorita la sustitución. Recuerda, en este caso esta f la vamos a poner de color rojo para que sea más sencillo seguir la pista, mientras que la función g la vamos a poner de color azul para poder seguirla más fácilmente. Entonces, recuerda, f de g es la función f de la g de x. En este caso, esta es la variable de la función. Esta sería la variable dependiente de esta. Aquí estamos haciendo el mismo cambio. F de f, aquí va adentro. Aquí gf, esta sería la función g de la función f. Y aquí la función g de g. Aquí tenemos este. Entonces, ahora para hacer la sustitución, recuerda, vamos a cambiar esta parte de aquí por lo que vale. Entonces vamos a escribirlo aquí. Hagámoslo todo de una sola vez. Ponemos esta que es la función f, la vamos a sustituir, a ver, aquí. Esta es f, la vamos a cambiar acá. Perfecto. Y también aquí. Ok, ahora vamos a cambiar la función g. Esta parte la vamos a colocar aquí. Aquí. Y aquí. Ahora nada más tenemos que resolver lo siguiente. Verás, aquí tenemos que hacer la f de lo que está aquí. F de lo que está aquí. G de esto y g de esto. Vamos a copiar la función f. Te digo, en este caso yo tengo la ventaja porque como estoy utilizando el editor de ecuaciones, pues puedo nada más copiar y pegar.
ahora sí, yo llevo ventaja. En otras situaciones tú tendrás la ventaja en tu cuaderno. Por ejemplo, tu cuaderno no se traba. A ver, vamos a ver. Lo más que te puede pasar es que se te acabe la tinta o se te rompa la punta del lápiz. Entonces aquí vamos a hacer esta parte así. Listo. Esta es G, ya la tenemos aquí. Esta es G, ya la tenemos aquí. Pero observa, lo que yo tengo aquí es lo que voy a sustituir en cada una de las X. Lo que yo tengo aquí es lo que voy a sustituir en cada una de las X. Por eso digo, yo llevo ventaja porque estoy utilizando el editor de ecuaciones. A ver, veamos. Es esta. Esto es F de esto. Ahora quiere decir que voy a cambiar estas X por lo que vale. Entonces vamos a poner aquí un paréntesis. Me va a quedar en color rojo. Y voy a quitar esta parte y voy a sustituirla. ¿Te das cuenta? Esta parte de aquí fue la que quedó aquí en el lugar donde estaba la X. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer aquí. Aquí en esta parte voy a cambiar este. Aquí voy a poner un paréntesis para hacerlo más sencillo. Y ya no voy a escribir X. Voy a escribir lo que está dentro de esta paréntesis. Aquí también. Vamos a quitar este paréntesis. Bueno, vamos a poner uno. Y quitamos la variable. Y voy a sustituir aquí. Aquí se hizo muy grande, entonces lo voy a pasar a la parte de abajo para que lo puedas ver completo. ¿De acuerdo? Aquí tengo, esto es la variable. Entonces la variable al cuadrado más 2 veces la variable menos 3. ¿Sí? Aquí quedó más sencillo. Ahora veamos, esta es la parte de hacer la F y la G de esto, que es X más 1. Vamos a copiarlo. Lo voy a copiar y ahora voy a cambiar aquí. Esta X la voy a cambiar por lo que tengo aquí. Entonces abro un paréntesis para que sea más sencillo ver ese cambio y lo voy a sustituir aquí. Lo mismo va a pasar acá. ¿Sí? Ahora es G, pero en lugar de X voy a escribir lo que tengo aquí. Entonces quito esta. Voy a poner un paréntesis en su lugar para poner dentro del paréntesis la variable, que es esta. Aquí también vamos a poner un paréntesis. Quito esta. Y listo, hago la sustitución. Y bien, aquí tenemos ya los 4 ejercicios resueltos. ¿Te das cuenta? Aquí ya está. Con los colores es mucho más fácil seguirlo. Yo te recomiendo que cuando estés haciendo esto en tu cuaderno lo hagas con calma y vayas dejando espacio suficiente. En tu cuaderno la desventaja que tú tienes es que cuando vas escribiendo, si de repente tú no podrías agarrar y pues dejar un paréntesis más grande, entonces tendrías que irlo haciendo en la parte de abajo y pensar antes de escribirlo. Pero el procedimiento es exactamente igual. Vamos a resolver esto. Las 4 combinaciones con estas dos funciones. Aquí tenemos f de g de x. Aquí también. Entonces vamos a cambiarlo de una vez. Esto es g de x y los vamos a sustituir aquí y aquí también. Y esto es f de x. Lo vamos a sustituir en estas dos. ¿De acuerdo? Aquí está. Ahora bien, esta es la función f de lo que está aquí adentro. Como esta es la función f, lo vamos a poner aquí. Lo voy a poner aquí y también acá. Nada más recuerda que este valor de x debe de llevar, o se va a poner ahí, lo que está aquí adentro. Entonces vamos a cambiarlo de color y lo voy a poner así en verde. Ahorita para que se distinga de uno con el otro. Esta x verde, o las x verde de este lado, van a ser sustituidas por lo que tengo aquí dentro del paréntesis, por el ingrediente que me está diciendo de la función. Aquí también voy a cambiar estos. Ahora vamos a escribir esta, porque la función g, que es la que está en azul, es sencillamente la raíz de x. Entonces vamos a cambiar este ingrediente, lo vamos a poner verde para que sea mucho más fácil para nuestra vista seguir el ejemplo. Ahora es una x verde. Fíjate bien, lo que vamos a hacer ahora, aquí ya definimos f de x es igual a x menos 3 sobre 2. Aquí tenemos f.
Vamos a cambiar este ingrediente que tenemos aquí por esto. Todas las X verde lo vamos a cambiar por lo que tengamos aquí. La estructura que tenemos está definida por si era la función f o era la función g. Muy bien, entonces vamos a cambiarlo. Ahora aquí tengo que poner esta X, la vamos a cambiar por esto. Lo tomamos de aquí, lo voy a copiar y lo voy a escribir aquí. Vamos a sustituirlo. Y para que sea más fácil seguirlo, en este caso lo vamos a cambiar de color verde, para que veamos que fue lo que se cambió aquí. Igual aquí vamos a cambiar esta parte de acá, la vamos a seleccionar. Bueno, sería mucho más fácil, más rápido hacerlo así, porque ya lo tenemos. Aquí sería este y aquí sería este de aquí, entonces sería cambiar este así. Quito este de aquí y lo cambio. ¿Ves? Cuando era g de x se cambió por la raíz de x. Ahora vamos a hacer la parte con rojo. Repito, aquí yo llevo ventaja porque lo estoy haciendo con el editor de ecuaciones y eso me permite hasta cierto punto hacerlo más fácil. La desventaja es que pues tengo que hacerlo en la computadora. Entonces aquí quedaría así y ahora sería aquí. ¿Te das cuenta? Lo que hice fue cambiar lo que es la variable por lo que está aquí adentro. La variable por lo que está aquí adentro. ¿Sí? Como en este caso nada más es una, nada más hice un cambio. Bien, ahora vamos a resolver esto. Observa, tenemos otra vez las 4 versiones y vamos a cambiar esta g de x y esta de aquí por lo que tenemos aquí. Entonces hagamos la sustitución. Vamos a cambiarlo y lo ponemos aquí. Esta g de x lo cambiamos por esto y esto también. Ahora cambiemos la f. Aquí está f de x y aquí está. Lo estamos haciendo los 4 al mismo tiempo para que se vea más sencillo para mí hacer los cambios. Ok, ahora f es esto. Vamos a colocarlo aquí y voy a cambiar esto por la letra en color verde, para que represente la que está en verde, la variable que voy a cambiar. ¿Sí? Aquí tendremos esta. Y esta aquí. ¿Sí? Esta variable que está en verde va a ser sustituida por esto. Es la variable lo que está cambiando. Entonces aquí hago esto más rápido, si lo copio y lo pego acá. Ahora hagámoslo con la g. Tenemos g, que es esta, y voy a cambiar esta por la verde y también esta. Ok, vamos a cambiar esto, lo copiamos y lo pegamos aquí. Espero yo que sea mucho más fácil para ti seguir la secuencia de las acciones que vamos a hacer ahorita. Recuerda, esta es f de x que está definida así. Aquí arriba vemos que f de x es igual a x menos 1 sobre x menos 2, que es lo que tengo aquí. Esta x que está en verde es la variable de la función que va a ser sustituido por lo que está aquí, la función en color azul. Pero bueno, ahora la escribiremos de color verde. Recuerda, la función estaba definida así. Si aquí yo pusiera un 3, tendría que poner un 3 aquí y un 3 aquí. Si aquí pusiera un medio, tendría que poner un medio aquí y un medio aquí. Pero en este caso tenemos esta función. Entonces vamos a cambiarlo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Para que sea más fácil seguirlo, vamos a cambiarlo de color verde. Lo copio y lo voy a pegar acá. Y listo, aquí ya tengo terminada la función f bolita g de x definido. Recuerda, esto todavía lo tendrías que trabajar con álgebra, pero hasta aquí ya terminamos la composición. Para no hacer el video más largo, lo dejamos hasta aquí. Y quedará como ejercicio que ustedes hagan la simplificación de esta estructura. Aquí fue la g y esto también va aquí. Entonces de una vez vamos a cambiarlo aprovechando que lo tengo en el portapapeles de la computadora.
Ok. Bien, ahora cambiemos esta. Esta parte que está aquí, la vamos a cambiar acá. Y lo pondremos de color verde para hacerlo más sencillo. Recuerda, en este caso estamos utilizando este código de colores que hemos creado para esta clase para que sea más sencillo seguir los cambios. No es necesario que lo hagas tú así. Simplemente estamos sacándole todos los posibles recursos a esta clase en línea. Y bien, aquí ya queda la sustitución. Vamos a reducir el tamaño de esta imagen para que sea mucho más sencillo. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos esto. Esta parte de aquí es la que está sustituido acá. Esta estructura es igual a esto. Nada más que en lugar de tener X, tengo lo que está aquí, pero escrito en color verde. Lo mismo acá. Esta parte f de x es esto. Está aquí. Mira, menos 1 y menos 2. Y simplemente cambié estas x de aquí por lo que tengo aquí. Y lo dejé de color verde para que fuera más sencillo seguirlo. Pues bien, muchas gracias por tu atención. Esperamos que estos ejercicios hayan sido de tu agrado y que hayan aclarado tus dudas. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos un nuevo video. Te agradecemos cuando compartes nuestros videos en tus redes sociales para así poder llegar a más gente. Buena suerte en tus estudios y hasta pronto. Muchas gracias por suscribirte. Vuelve pronto. Adiós.